Y qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en otro programa más de Santos en Entrenamiento. Les saluda Iset Marí. Como pueden ver en sus pantallas, estamos aquí con una invitada muy especial que vamos a conocer durante se vaya desarrollando el mismo. Me encuentro como siempre con nuestra queridísima la Virgen Consagrada, Carmen China Briceño. ¿Cómo estás, Carmen? Carmen. Contenta de estar aquí, contenta de estar aquí con Luz Marina. Y de manera especial estos programas de las próximas 3 semanas van a ser sobre el mensaje Provida, porque estamos obviamente en el mes Provida. Y claro, mucha gente dice, bueno, pero ya ocurrió lo de Roe versus Wade, hemos terminado. No, 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 como dicen muchos, la lucha sigue y comienza y hasta más fuerte, ¿no? Entonces, em, por eso vamos a dedicar los próximos programas a esto. Entonces estoy muy contenta de estar aquí. No, Gracias a y, Dios. y sobre todo, mira, comenzamos en enero, en este mes de enero, comenzamos con las resoluciones, que yo Ya. espero que la hayan visto, si no, vayan al canal de YouTube, Radio María Spanish, y véanlo, porque no tiene pérdida. Y el segundo, el bautismo de nuestro Señor, en nuestro bautismo, Ujú, como la importancia de que los renovemos, ¿verdad? ujú. Y estos próximos 3 programas, pues dedicarlo pues a este mes tan importante y que no se nos olvide que los Estados Unidos se celebra y vamos a estar celebrando por el número 50, se me olvidó el número romano, pero por el número, el número 50 vamos a estar marchando. Este año es un año con otra connotación, es una celebración porque ganamos parte de la batalla, pero esto, como dice la China, pues aún comienza. Así que la invitada de hoy tiene un mérito muy importante, pues porque como San Pablo lo hizo, el testimonio es muy importante que lo podamos decir solamente pues para animar a otras personas a que el amor de Jesús es enorme, es grandísimo y que si Él tuvo la misericordia con uno, la va a tener con usted también. Así que tenemos hoy a nada más y nada menos que a Luz Marina. Ella ya ha estado aquí en Radio María. Ella ha estado con otro programa de He venido a contarte mi experiencia de fe con Luis Salas. Le enviamos un saludo a Luis Salas y ha podido pues contar su testimonio, pero ahora nosotros la queríamos aquí en Santos en Entrenamiento. Así que bueno, cuéntanos un poco de quién es Luz Marina, de qué país eres, porque como aquí estamos todos tan Sí, diversos, ¿verdad? ya, Como que no ya. sabemos en qué país estamos. Bueno, lo más importante, de qué país eres, cuándo fue que comenzaste, ¿verdad? ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue que llegaste a este país? Ya. Hola, como dijeron, mi nombre es Luz Marina, soy de Perú, nacida en Perú. Llegué aquí a los Estados Unidos cuando tenía 16 años, Oh, wow. cumpliendo los 16 años. Y en Perú, pues, eh, vivía en un pueblo pequeño, Paucar de Sarazara, y entonces prácticamente me pasaba en la iglesia. Ah, sí, ok. Entonces, era, mi mamá me decía que me iba a ir a mudar o que iba a ser monjita o algo Mm, porque todo el día, todos los días. Entonces estaba en misa, estaba en el rosario, estaba haciendo las actividades de la parroquia, siempre estaba en la iglesia. Pero ¿y por Ujú. qué? ¿Quién te llevaba o Mm, cómo? Creo que mi hermana y sus amigas empezaron porque Mm, empezaron a hacer para la primera comunión ok, y entonces solo por seguir a mi hermana, supongo, por qué estar Qué chévere. detrás de ella. lindo. Ay, ¿cuántos años tiene, cuántos años Un mayor? año, ¿Es un un año? año, Oh, Ah, mira, qué qué bien, chévere. qué un año. lindo. Entonces, Perdón, te voy a y, pedir que te pegues un poquito más. Y que te Perfecto. olvides de mí, puedes mirar a la China y Ya, al ya, público para que te puedan ver bien, ya. no te preocupes. y como pues el pueblo es pequeño, casi no hay mucho que hacer, digamos, Ujú. y todo se enfocaba en la iglesia, en la parroquia, en las actividades, íbamos de paseo, estaba en el coro, entonces íbamos a diferentes pueblos para cantar, ayudar al Wow. sacerdote o si no estaba el sacerdote a los hermanos. Entonces me bauticé casi a los 12 13 años, Ok. ya grande, primera comunión y confirmación también en Pausa, en Perú. Y entonces mi vida fue eso. Siempre estuve en la iglesia, siempre estuvimos en retiros. Claro que ahora adulta y ya estando aquí en otro tipo de formación de fe, me he dado cuenta que lo que vivía en Perú sí era divertido y siempre estaba activa y así, pero no tenía conocimiento
y bien fuerte, o no tenía una base muy fuerte Mm. en la fe. Entonces, pienso que no aprendí mucho sobre la fe. Claro que sabía que existía Dios y quién era y todas estas cosas, pero pienso que fue más el estar ahí y tener la diversión y estar con la gente, con los amigas, con los Y el amigos. sentimiento muchas veces que uno Exacto. le da, ay, Y eso es muy importante, Luz Marina, Ujú. porque yo he trabajado por muchos años con jóvenes y entonces a veces dicen, wow, qué bueno, mira todos los jóvenes que vienen. Y yo, bueno, está bien que vengan 150, pero de eso no importa, es Ujú. cómo es la calidad de lo que lo estamos Mm. dando. Porque, bueno, claro, es mejor que hayas estado en la iglesia que haciendo otras cosas o lo que fuera, pero a veces hay que ver cómo es la profundidad de lo que se está Ujú. viviendo. Eso es Sí. importante. Entonces así fue mi niñez, llegando a este país a los 16 años. em, Me fue un poco difícil acostumbrarme, entonces una decisión drástica que tomé fue mm, no escuchar nada que me recuerde a Perú o a mi Oh, wow. pueblo, Wow. no hablar con nadie, o sea, cortar todo el lazo. ¿Y llegas con tu mamá, llegas con tu hermana? ¿Cómo Con es mi eso? mamá y con algunos de mis hermanos. Ok, ok. Nosotros somos una gran familia. Mm, La mamá y papá somos 7 conmigo. Tenemos un sobrino que es como mi hermanito. mm, Entonces somos 8. Y entonces la mitad de nosotros llegamos juntos ok. y con mi mamá. Entonces, pero el hecho de que no tenía esta fe tan fuerte o buen conocimiento de mi fe, y por ignorancia, bueno, no seguí yendo aquí a la iglesia. Mm. Tengo una tía que sí, a veces iba y a veces nos llevaba y todo, pero no tenía idea que aquí también podía participar en la iglesia o Ujú. estar en grupos. Y creo que aquí me di cuenta que la iglesia católica pues es universal, o sea, la Wow. misa que Mm. escucho en mi pueblo podía escucharla Ahí acá. te diste cuenta acá. Sí, o Wow. sea, ni idea eso. Pero también es importante saber, por lo menos en nuestros pueblos hay dos iglesias. Sí, Aquí uno se tiene que montar en el metro o en el bus, como le digan, o coger un Uber, o está a 25 minutos, por lo menos, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. yendo y entendiendo tu parte, bueno, no tengo una aquí al lado, pues lo paso, ¿verdad? Me sí, imagino. Y una sí. pregunta, porque es verdad que este es testimonio de fe, pero también es muy complicado. ¿Tú hablabas inglés, no hablabas inglés? ¿Cómo era todo eso? Porque eso también cuenta, Ujú. ¿no? Sí, ¿Cómo estuvo? cuando me estaba graduando de secundaria en mi país, cuando vine aquí tuve que retroceder 3 años por el Mm, idioma, porque no ujú. hablaba nada de inglés. Entonces, y eso también para mí fue como un poquito triste, porque ya mis amigas estaban graduando, ya estaban algunas Claro, entrando a la claro. universidad, y pues yo todavía estaba en la secundaria. Entonces, Ujú. eso también me empujó Mm, a alejarme un poco sí. de Perú, digamos, ¿no? Entonces me propuse que voy a terminar la secundaria y solo tenía cierta cantidad de tiempo para tener el nivel necesario para graduarme. Entonces Ok, estaba de nivel 0, tenía que llegar al nivel 12 en wow, 3 años. wow. Mm, Entonces decía, ¿cómo, no? Y exacto. tenía amigas que habían repetido porque no podían llegar y todo. Entonces dije, no, me tengo que graduar. Y entonces me propuse que cuando podía iba a pedir exámenes para que me suban de nivel 2 veces y así. Entonces fue mi meta y me gradué. Me Mm. gradué a tiempo pero eso de tratar de acostumbrarme a este país, tratar de estar en la escuela, aprender el idioma, vi todo lo demás como secundario, como que no está ahí, ¿no? Ok. Wow, Y pero entonces, fue un gran mérito y te lo quiero decir Sí, sí, porque sí, eso es de una gran luchadora y campeona, ¿verdad? sí, Wow, sí, es excelente. verdad. y entonces bueno, así pasó las cosas. Ahora veo que hay WordCamp y digo, y en la secundaria ¿Y qué nadie hablaba pasó? de ¿Qué eso, ¿no? Donde Ujú. pasó? yo estaba. No tenía ni amigas que me decían, sí, voy a la iglesia o estamos yendo. Fue como la religión se fue totalmente así de mi vida, ¿no? O sea, con algunas ocasiones que iba a la iglesia y todo, pero fue como que ya no existía, como que fue algo que viví en mi pueblo, en Perú, pero que ya no más. Solo una ¿Sabes? pregunta con respecto a eso, porque Ujú, me llama mucho la atención eso. A veces hablamos que en nuestros pueblos, yo soy venezolana, la fe puede ser cultural.
Entonces, claro, al cortar con la cultura, de cierta manera la fe entra allí. ¿Lo viste así o ahorita pensando, será que era por eso? Porque es la única manera que yo puedo entender un poquito tu testimonio, pero Ujú, digo, una vida tan activa en la fe y ujú. después De cero momentos, ujú. debe haber sido relacionado con la cultura y como lo dejaste, pues eso también, no sé. Tiene Sí, sentido. puede ser, pero también creo que fue la falta de conocimiento. Bueno, O claro, sea, ya. mucho, claro que no manejaba y recién estaba empezando a trabajar y todo, entonces como que no sabía bien y era como, siempre he sido como muy así tímida y que no era Mm. de preguntar y no hacer eso. Ahora como que soy un poquito más aventada y seguramente hubiera Claro, claro. preguntado, hubiera investigado. No, pero es que tu carrera, carrera no, perdón, tus años de estar en la escuela tratando de que tú tenías que llegar a ese grado 12, eso te ayudó mucho. O sea, Ya, wow. Sí. ya, nuestras Pero experiencias. ya, y eso, pues, luego empecé a entrar al college, luego empecé a trabajar más y ya estaba en otra vida, era de salir a fiestas. Y entonces cuando me empezaba a involucrar más en este mundo, aquí en Estados Unidos, a acostumbrarme a la cultura, pues empecé a eso, a acostumbrarme a la cultura, ¿no? A Mm, una cultura muy liberal y de, wow, vivamos la vida y mm, estemos, era o sea, iba a la escuela, al college, iba a las fiestas y era con amigas casi todos los días. O sea, mm. esa era mi rutina, digamos. Pero cuando viajaba am, a mi pueblo, todo el día me pasaba en la iglesia otra vez. Oh, Era como Wow, wow. ok. totalmente, o sea, Wow. iba a misa todos los días y en lo que podía estaba ayudando. O sea, era totalmente como si es un contraste, ¿no? Una O sea, doble vida, de sí, cierta o sea, manera. Ok. porque ir a mi pueblo y era como, o sea, tienes que estar en la iglesia. Y aparte vivo pues o sea, a pocos ¿Ves? metros Exacto, de la Ujú, de la iglesia, ¿verdad? iglesia. O sea, Imposible no ir. ujú. Ya. ¿verdad? Entonces, y así, viví mi vida aquí, alejándome mucho más, cada vez más de la iglesia, de Dios. Creo que siempre sabía que existía y siempre tenía esa fe y rezaba y todo eso, ¿no? Y pensaba que pues la vida que llevaba estaba bien y tranquilo, o sea, porque pues no hago daño a nadie y estoy bien Buen y Entonces punto. estás hablando 16, 17, 18, 19, por ahí vamos, en la vida de Luz Marina, ¿verdad? Ok. Mm. sí, entonces cada cosa me llevaba a otra, peor, digamos. Entonces, am, y siempre he tenido esto de, no me gustaba estar sola. Mm. Desde que empecé a estar con un novio, si terminaba, era como, pues, bueno, yo decía así bien soberbia, ¿no? Bueno, hay más que están esperando en la fila. O sea, No, no tengo y hay que... más, no, Ajá. hay más mujeres que hombres, perdón. No, sí, 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 ok, Ya, ok. ya. Ok, tú decías algo va a aparecer, me Mm, Sí, imagino, ok. o sea, entonces era como... em, tenía, eh, no, nunca estaba sola como para pues darme cuenta quién era, Ujú, qué quería en mm, la vida o nada, o sea, siempre buscaba distracción de alguna forma, ¿no? Y ahora pienso que es porque siempre tenía ese vacío de regresar a mi pueblo, mm. ¿no? De estar, para esto ya mi mamá se había ido a Perú, se había regresado. Es más, se regresó casi al año de que vinimos. Y de Oh, ahí yo me wow. quedé sola entonces, ok. ¿no? Con Ujú, mis tíos y así. Entonces como que me crié sola, puedo mm, decirlo, ¿no? Entonces, y siempre tenía eso, ¿no? De que extrañaba a mi pueblo, mis amigas, o mis ujú, padres, mi familia. Y entonces necesitaba llenar ese vacío, por ujú. decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, así empecé a vivir una vida muy alborotada, muy alocada, muy liberal, muy lejos de Dios. Y, y para eso ya estamos como en mis 20 años, Ok. ya trabajando, ya haciendo esto. Y obviamente ya conocí un poquito más de la iglesia, pero no era constante Y una tampoco. pregunta, ¿la gente alrededor, tu familia, lo veía como Normal. normal o estaban preocupados por ti o era, hacías la vida aquí? O sea, ¿cómo era la influencia de quizás de los que estaban contigo? Creo que como siempre mantenía ese balance entre trabajaba o estudiaba y o sea, hacía mis cosas Okay, y entonces no, no supongo que no se veía nada malo y ya vivía con mis hermanos, así que cada uno trabajaba y hacía okay. su vida y era como
con que estés bien y no pasa Es nada, que ¿no? cuando uno llega a este país, y me puedo identificar en ese sentido contigo, Luz, pues uno llega, nosotros sí ubicamos dónde estaba la iglesia, íbamos en el metro y se nos hacía bien difícil, pero nos ocupábamos el domingo. Y cuidado, ¿ves? Entonces, cuando uno viene aquí, lo que es más importante es el trabajo, la fiestita que voy a ir en el happy hour, comiéndome toda la carne que encuentre Ujú, de frente los viernes, ujú, precisamente, el happy hour. Luego el sábado uno se va otra vez a estar con otra fiesta con sus amigos. Entonces, las prioridades cambian, pues porque encontramos ese sentimiento, nos ponemos tan lamentablemente de contra Dios que nos vemos felicidad por el mundo y pues nos vamos por ahí. Entonces sí, me siento... No, lo que me gusta, por eso quiero ir hilando, es que no estamos hablando de una vida desordenada, sí, pero ante los ojos de todo el mundo parece bien, porque Ujú. obviamente eres muy aplicada, obviamente estás Ajá. trabajando, estudiando, o sea que para los ojos de muchos, esta vida parece una normal, Ya. o sea, pero Ujú. es interesante verlo, que no estamos hablando de una vida totalmente alocada, que todo el mundo preocupada, sin embargo, ausente de Dios de cierta manera. Ujú. Ok. Y pues yo siempre pensaba que, bueno, estoy con un novio, pero no significa que estoy haciendo nada malo. O sea, Claro. no, me decía, pues no hago drogas o no estoy haciendo esto o lo otro. O sea, como que me comparaba con lo más peor, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, como no estoy haciendo eso, pues estoy bien, ¿no? Y era el mundo que, que vivía con mis amigas y era así. Entonces era súper normal, Ujú. digamos. Entonces, ya. Y entonces, ¿cuándo es que caes en hoy? Me he metido en problemas realmente con nuestro padre. O sea, Mm, ¿cómo fue eso? Conocí a un muchacho y yo estaba súper enamorada. Este es, ¿no? mm, Con el que me voy a casar y qué sé yo. Entonces me fui a vivir con él. Y cuando a mí me decían, pues, tienes que esperar hasta el matrimonio y que no sé qué, ¿no? Para tener relaciones. Pero digo, nunca supe el por qué. O ujú, sea, sí, claro. espérate, ¿no? Pero ahora adulta siempre me pongo a pensar que nunca me explicaron, nunca me dijeron el por qué deberías esperarte, qué Mm, importante es guardarte para tu esposo o todas estas cosas que ahora sé. Entonces, bueno, me fui a convivir con este chico y am, duramos bastante tiempo. Es más, hasta nos comprometimos casi al final de que íbamos a terminar para casarnos. Pero fue una relación muy tóxica de mm, parte de él. Entonces terminé esa relación muy, muy herida, Dolido. con un autoestima súper bajo, mm, porque o sea, no me reconocía ni cuando miraba el espejo. O sea, Mm, ujú, así de la personalidad que tenía de, no, yo me como el mundo y yo soy, era total, o sea, cambió totalmente. O sea, no era la misma persona cuando terminé la relación y empecé a tener esta necesidad por que alguien me quiera, ujú, ¿no? Entonces, como no tenía ese amor propio y tenía este chico que, pues, si me quería o no me quería, no sé, pero me trataba súper, súper mal y todo, entonces decía, no, necesito a alguien ¿Y diferente. cuánto mm, tiempo estuviste así? Casi estuvimos 5 años. Ok, mm, ok. Y siempre decía yo, y le decía a mi mamá cuando era chica, que el día que ella me vea con un hombre que no me conviene, que me alejara de ese chico. Entonces, y me decía, no, pero tú dices eso, pero en el momento no vas a pensar mm, lo mismo. Mamá, si me tienes que llevar a Wow, jalones de pelo a Perú, mm, tú me sacas de esa relación. wow, Pero nunca le dije a ella, es más, yo ni yo misma sabía claro, que estaba en esa relación tóxica. claro. Entonces, pero llega un momento donde me di cuenta que había bajado mucho de peso, mm, ujú, muchísimo, y entonces me di cuenta de muchas cosas y dije, no, yo no soy así, yo no quiero esta vida, siempre dije que nunca iba a terminar con un hombre así, entonces no, le conté a mi mamá lo que estaba pasando, mm, como para hacerlo oficial de que me iba a retirar de esa relación, entonces mi mamá me habló, me dijo lo que le decía siempre cuando era chica, y me di cuenta de que no, una vez que mi mamá sabe, ya me tengo que terminar la mm, relación. ujú, Cuando terminé con este chico
Y al poco tiempo conocí a otro muchacho y entonces yo tenía el pensamiento de que, bueno, como ya estuve en una relación por tantos años y me fue así, entonces ahora voy a estar en una relación muy liberal. Mm. El muchacho me propuso ser amigos con derecho, entonces, Que eso es muy usual, eso no es que le pase a Luz Marina nada más, eso es muy usual. ¿Ya? Ujú. entonces dije, bueno, qué Ya. mejor, no va a haber sentimiento de por medio, ya puse mi corazón antes, Mm. entonces ya, ¿para qué? La relación perfecta. Exacto. Entonces dije, Wow. bueno, ambos hacemos lo que queremos y tenemos nuestra vida aparte y listo. Entonces estuvimos juntos y al mismo tiempo siempre tenía porque fue muy poco tiempo de cuando terminé con el muchacho, Ujú. con mi ex o con el muchacho que no tuvo una buena relación, al nuevo chico. Fue Ujú. muy poquito tiempo. Entonces ni siquiera había sanado Claro, todavía, ¿no? Claro. Entonces, estaba en esta relación con este muchacho y un día me encontré con el ex y estuvimos juntos. Entonces, dije, no pasa nada, sabes que no te quiero volver a ver, pero pasó y que no sé qué. Entonces, un mes después, tengo la prueba de embarazo positiva. Ok. Mm. Entonces, le cuento a mis hermanos, ¿no? Yo toda emocionada. Mm. Em, bueno, les digo, tengo, estoy embarazada. Y ellos como que se pusieron así un poquito, Estaban confusos. sí, porque ya había terminado con este chico con el que estaba conviviendo y no sabían que había empezado una nueva relación. Ujú. Entonces, ¿cómo? ¿De quién? Ya. Ni siquiera sabíamos que estabas con alguien. Y pues les digo, ¿no? Que conocí a este nuevo chico. Y bueno, sorprendidos, pero a la misma vez felices. Mm. Y pues madre soltera y esas cosas no es como que muy alarmante en mi pueblo, ¿no? O Ujú. sea, chicas pasan y todo eso. Entonces no era como que lo peor que me podía pasar, por decirlo así, para ellos, ¿no? Y entonces estaba así la situación y mi ex o el chico con el que había visto con el que convivía, por cosas de la vida, él se enteró que estaba embarazada y me dice, yo soy el papá del bebé. Digo, para esto yo me había olvidado completamente que habíamos estado juntos. O Mm. sea, fue como, quizás quise borrarlo, ¿no? De Mm. mi Claro. mente. Claro. Y al mismo tiempo el chico con el que estaba, con el amigo con Ya. derechos, no, no estaba preparado para ser padre, Mm. como que no quería estar involucrado. Y dije, bueno, yo soy madre soltera y punto, o sea, no me importa. Pero cuando me enteré que podía ser el otro muchacho, Mm. ahí cambiaron las cosas. Entonces, porque yo no quería nada con ese chico. Ujú. No quería, yo sabía que pues un bebé te va a atar a esa persona Ujú. por toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces dije, no, yo no, o sea, no quiero estar contigo y no quiero estar involucrada contigo. Mm. Entonces, pero se me pareció raro que él me diga que podía Mm. ser el padre, ¿no? Entonces hice cuentas y todo eso y era muy posible que sí era el papá o que tampoco. Entonces dije, bueno, no quiero pasar por la vergüenza de qué hago, ¿no? Le dije a mis padres, a mis hermanos que este chico nuevo es el papá Mm. y ahora les voy a decir que es él. ¿Quién soy? ¿En qué me he Mm. convertido? Yo no Mm. soy así. Entonces me vi en esta desesperación que eh, he escuchado muchas personas que han tenido también situaciones muy parecidas a la mía, que se sienten en que ven el embarazo como un problema. Ujú. Ujú. Entonces ya no es un bebé, ya no es un humano, sino es un problema Mm. y que Ujú. tiene que ser resuelto. Y Ujú. tiene que ser resuelto ya. Ujú. Entonces me sentí de esa forma, ¿no? Me sentí como desesperada, que tenía que resolver el problema ya y que no había otra solución. Le confié a un par de personas lo que me estaba pasando y me comentaron de que tenían personas en su vida que habían tenido un aborto y que estaban bien y que ahora son personas
casadas o lo que sea y no pasa nada. Entonces como que eso me dio una idea, digamos. Entonces dije, bueno, el papá, el chico nuevo, no quiere nada y yo no quiero nada con este otro chico y pues, ¿para qué? Entonces dije, bueno, si recién estoy embarazada quiere decir que no es un bebé. Lo que aprendí aquí, Claro. ¿no? De que Wow. es un conjunto de células y que todavía no es un bebé y que no pasa Y nada. cuando nos sentimos en esa zona de confort es que ahí es donde el mal es que está actuando, ¿verdad? Porque no te está tratando de decir no tenlo, ¿me entiendes? Te está diciendo no pasa nada, no pasa nada. Y el momento que decido ya no tener este bebé, fue como si mi alma se hubiera ido de mi cuerpo. No sé si eso pasa con todas, pero fue como si mi corazón se cerró y no había nada, no había sentimiento, y ya no estaba pensando para nada en el bebé, no estaba pensando en si había consecuencias o no estaba pensando en nada más que es un problema y lo tengo que solucionar Es que ahora. yo no soy psicóloga, pero o sea, tu vida, desde que eres pequeñita, nada más cuando llegaste aquí, tratando de superarte y encontrabas trabas. Entonces, también una relación amorosa, encontrar trabas, es el rechazo también. Y me imagino que dijiste, ok, Hasta aquí ya. ya. Entonces, le comenté al muchacho que iba a tener un aborto. No le dije nada a mi ex. O sea, no se lo comenté ni nada. Y bueno, fui a la clínica, justo a la clínica donde voy a rezar, como Dios me pone, ¿no? La diosidencia que como él Sí. quiere que se repare ahí, claro. Wow. Y claro que muchos de estos detalles lo he venido recordando al pasar de los años, porque por muchos años había olvidado mucho de lo que había pasado. O sea, no me acordaba fechas, no me acordaba si fui yo sola o no fui, o cómo llegué a un lugar. O sea, todos los detalles, poco a poco los he venido recordando. Y yo creo que cada vez que estoy sanando más, recuerdo más las cosas, ¿no? No sé si... Y uno se siente como que uno va de la mano de Dios. O sea, te permito que recuerdes esto, pero es para que veas mi misericordia. O sea, y que pues esto más personas lo puedan saber también. Como que uno deja ir mucho y ese dolor y ese trauma, por decirlo de alguna forma. Entonces, fui a la clínica, es más, el muchacho me acompañó, y alguien en el parqueo nos habla, un señor que por cierto estaba rezando ahí afuera, y me pregunta si estaba yendo a la clínica. Entonces le dije que no, que estábamos yendo a otra oficina, que yo no creía en esas cosas, porque era verdad, yo no creía en el aborto. O sea, siempre decía que no sabía mucho sobre el aborto, pero siempre decía que no. Es más, cuando alguien una vez me dijo que iba a abortar y iba a tener un aborto, yo le dije que no lo hiciera, que es más, yo podría adoptar su bebé. O sea, así era. Pero cuando me tocó a mí, y bueno, dije, pues solamente tengo que 4 semanas o 5 semanas, no pasa nada. Que es un punto bien importante, Luz Marina, de nosotros nos protegemos psicológicamente y emocionalmente y racionalizamos las cosas. ¿Sabes? Yo sé que esto es mal, pero es que yo no estoy haciendo eso. Sí. O sea, ¿sabes? Como que las excusas que uno se va poniendo porque si no, ninguna mamá va a decir, yo sé que es un aborto y lo quiero hacer. Y no. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es todo eso? Él te acompaña, yo no quiero nada, estos son células. Sí, Tratamos o de sea, justificar. es que es muy importante porque a veces hay dos extremos. Aquellos todos que somos súper pro vida, decir, ¿quién se le ocurre? ¿Cómo puede ser? Yo no puedo entender. Por eso es que es tan importante esto, ¿no? Esta es la mentalidad, esto es lo que está pusiendo la persona y no está diciendo esto es resolver un problema, no es matar una vida, así lo ven, Sí. supongo, ¿no? Sí. Y bueno, la clínica fue todo muy rápido. Solo recuerdo que fue muy, muy fría el lugar, muy
como así de película de terror, como que no tenía sentimiento. Yo sentía que todas las personas ahí como que estaban como zombies. Y así me sentía, como una zombie, ¿no? Que no tenía vida, que solo estaba así, caminaba y pasaba, pero no estaba razonando. Mm. Y llega el doctor y la enfermera, y el doctor muy frío también, ni siquiera me saludó, ni siquiera me miró, fue todo muy, muy, muy tosco. Me revisó, me dijo que tenía 5 semanas de embarazo, y le dijo algo a la muchacha y se fue. Fue muy rápido, muy así, muy, muy, muy frío, muy, muy feo, ¿no? La situación, el momento. Y llega la enfermera, regresa con una bolsita y tenían pastillas adentro, y me da una que me la tome ese momento y me dice, luego te tomas otra. No me acuerdo si me explicó qué me iba a pasar. Te iba a preguntar La verdad eso. que no me acuerdo. Yo siempre pienso que nunca me explicó, nunca me dijo nada, porque no me recuerdo. Pero luego salí de ahí, de la clínica, y salí peor de lo que había entrado. O sea, uno sabe que, bueno, era como, no sabía por qué, pero sabía que había hecho algo malo. Entonces era como, sabía que nadie tenía que saber lo que había hecho, lo que estaba pasando. Y de ahí a cómo llegué, porque alquilé un cuarto en el hotel para tomarme la segunda pastilla por si me sentía mal y todo eso, no quería estar en la casa porque nadie sabía de mi familia. Entonces, cómo llegué al hotel, no recuerdo. O sea, ni qué pensaba, todo eso todavía no es blanco para mí. Pero ya en el hotel me tomé la segunda pastilla y me acuerdo que estando en el baño, me miraba al espejo y decía, wow. O sea, no reconocía a la persona que estaba ahí. Había cambiado muchísimo, ¿no? De la persona que era en mi pueblo y que siempre estaba en la iglesia. Dije, ¿cómo he llegado a este momento? Pero otra vez, o sea, no sabía bien por qué estaba mal lo que estaba haciendo, ¿no? Pero sabía que estaba mal. ¿Y estabas sola? El muchacho estaba conmigo. Okay. Entonces me tomé una pastilla para el dolor porque tenía algunos dolores. Me dormí. Supongo que estuve ahí esa noche, no creo que haya estado más tiempo, no me acuerdo. Llegué a mi casa y desde entonces estaba así. Era como muerte en vida. Mi corazón totalmente cerrado. No tenía sentimiento para nada. No quería hablar con nadie. Pero les dije a mi familia que había tenido un miscarriage, una pérdida. Porque sabían que estaba embarazada, me iban a preguntar. Claro, te iba a preguntar. Dije, hubo complicaciones y tuve un miscarriage y ya está. No quiero hablar del asunto nunca más. No me pregunten nada. Aquí se cierra y aquí fue. ¿Y nadie sospechó? No. Okay. No. Yo creo que, pues, como siempre era de la niña buena o la que no hace nada, pues yo creo que... Y aparte, que iban a pensar que les estaba mintiendo. Claro. Que les iba a decir algo así, ¿no? Entonces, pasaron los años y desde ese momento, pues, siempre cambió muchísimo. Era una persona muy... Creo que siempre decía que era una chica buena y todos me consideraban así. Siempre estaba para apoyar a las personas y todo, pero por dentro me sentía muy, muy muerta, muy mal, muy vacía. Y no sabía por qué estaba vacía, así, no sabía por qué estaba mal, ¿no? Es más, hasta fui a Caridades Católicas, porque llegó un momento donde, mirando por la ventana, me decía, ¿y si me salto? Me salto por la ventana. No tanto porque me quería morir, pero sentía como si necesitaba que me den un shock, ¿no? Para despertar. Entonces, porque sentía como estaba en un sueño, como si estuviera muerta. O sea, era bien rara cómo me sentía. Entonces, pero porque tenía pensamientos así, me dio un poco miedo. Entonces, hablé con alguien en Caridades Católicas y me dijeron,
pero si no te quieres morir, no pasa nada. Pero nunca les dije que había tenido un aborto. Claro, claro. O sea, Ya. nunca les dije, porque nunca pensé que estaba relacionado. Claro. Aquí hay mucho, perdón. Quiero hacer pausa porque aquí hay muchísimo que desempacar. Entonces, debíamos haber hablado de esto antes del programa, pero mi pregunta es lo siguiente. Ujú. Esta historia se vuelve hermosa y no sé si puede. Y no lo quiero matar, o sea, porque nos quedan 15 minutos. O sea, Wow. entonces mi pregunta es lo siguiente. ¿Podemos continuar? ¿Podemos hacer otro Ujú. programa? O sea, te podías quedar un ratico más porque quiero hablar. O sea, lo que Dios ha hecho contigo es tan bello que no quiero decir, y ahora dínoslo rápido en 5 minutos. Y que no Entonces, caigamos en eso porque muchas veces queremos que las personas hablen 8 minutos. no es quiero, que hay no una quiero. historia Entonces mi bella pregunta es, o después. sea, quiero terminar esto y hacerte preguntas y después hacemos el programa siguiente es, ajá, ¿y ahora qué pasó? Okay. Porque hay mucho aquí que te quería preguntar. Um, el muchacho que te llevó, ¿lo Ujú. volviste a ver? ¿Él te preguntó algo? Sí, me fui a vivir con él. Ok. Después de un tiempo nos estuvimos en una relación, fuimos a vivir juntos y entonces, o sea, no importa si había, si podía haber cariño y todo eso, pero yo estaba rota por dentro. Yeah. Y creo que todas las personas tenemos algo en que trabajar heridas y todo eso que sanar. Y estar en una relación, dos personas heridas, fue un desastre. O sea, Mm. quería ser feliz, yo obviamente quería olvidar todo lo que había pasado. Bueno, gané la batalla porque estaba con este muchacho Mm. y todo eso, ¿no? Y nos íbamos a casar o sea, todo así, supuestamente bonito, pero por dentro. A veces había momentos donde me sentaba y me ponía a llorar de la nada. O sea, podía estar en un momento bonito y sentía que necesitaba llorar y tenía esta tristeza. Y yo decía, pero ¿por qué me siento así? Llegué a ir a otro psicólogo, ya privado, y con ella tuve algunas sesiones, pero tampoco le comenté el aborto. O sea, yo no pensaba que estaba relacionado con Eso que el te iba a aborto. preguntar, No, porque... ok. solamente decía, bueno, deben haber cosas. Uno cuando lee en el internet, pues te dicen, de tal edad, tienes estas crisis emocionales. Ok. Y entonces yo dije, bueno, puede ser eso y que algo que ha pasado en mi vida, qué sé yo, ¿no? ¿Y nunca se habló con este muchacho de lo que pasó? Mm, No, a veces como que hablábamos un poco del tema, pero no era tanto porque cómo yo me sentía, Ok, ¿no? Era ya. más como si alguna vez queremos tener una familia y yo le decía que pues me gustaría quedar embarazada, me gustaría tener una familia, pero no estábamos en el momento, supongo. Y lo hablábamos, pero no era como una conversación profunda del tema, era más como de pasada y así como, bueno, pasó eso y ya está, ¿no? Creo que ambos queríamos olvidar del tema, Claro. no sabiendo la importancia o lo grave que habíamos hecho. Ujú. Pero mira, en el tiempo que estaba con él, yo iba a misa, muy seguido íbamos a misa. Y obviamente, claro, no podía comulgar ni nada porque pues estaba conviviendo y no tenía muchos años de no estar confesada también. O sea, no sé, unos 15 años puede ser, o sea, muchos años. Pero tenía ese resentimiento hacia Dios Mm. y tenía más hacia la Virgen María. O sea, tenía este dolor hacia ellos y siempre les decía que cómo me dejaron hacer eso, Mm. cómo me regalaron un bebé para permitirme, decía Wow. así, ¿no? Para permitirme hacer lo que hice. Nunca Mm. decía para matarlo, nada, porque no sabía que ¿no? Pero decía para quitármelo, ¿cómo es que me hicieron esto? Entonces siempre era la culpa. Y cada vez que iba a la iglesia o cada vez que veía una imagen de la Virgen o un crucifijo, era ¿por qué? Y en ese entonces no recordaba que me había encontrado con ese señor en el parqueo de la Mm. clínica. Entonces Ujú. siempre decía, ¿por qué no mandaron a Es alguien? Ahí interesante. está. Sí, ¿por qué no mandaron a Wow. alguien para detenerme, para Wow. no hacer esto, ¿no? Mm.
Entonces siempre tenía este dolor hacia ellos y tenía esta rabia. Mm. Creció esta ¿Cuánto rabia. tiempo, cuánto tiempo estuviste así? O sea, vamos a entrar en la historia de la redención Ujú, ahorita, en unos ujú. minutos, pero ¿cuánto tiempo viviste con este dolor? Porque, ¿por qué quiero decir esto? Porque todas las marchas, todo eso, todo el aborto es un problema, Ujú. se resolvió porque estás llorando. O Sí. sea, y no era porque sabías, tú misma decías que sabías lo que estaba pasando, sino que quiero decir, o sea, y esto no es algo, yo he ido a retiros de ayuda a mujeres que han cometido aborto y pueden pasar 40 años Bien. y no se Fácil, olvida. Sí. fácil. Sí, sí, entonces, ¿cuánto tiempo Pasaron estás? como 5 años, más o Ujú. menos. Y am, me acuerdo que en la escuela tenía una amiga que me decía que me invitaba a la iglesia. Claro que eso no me acordaba en estos momentos, ¿no? Pero ella me dice, yo te invitaba siempre a la iglesia, que nunca venías conmigo, que no sé qué. Y digo, bueno, a lo mejor no estaba preparada para ir. Ya. Tal vez estaba con este dolor y con esta rabia que no, que no quería ir. Entonces es 2015 más o menos y murió mi abuelo, mi abuelo paterno. Entonces regresé a Perú y estaba en la iglesia, porque obviamente voy, Claro, ¿no? eso O te iba a sea, preguntar. voy Ya. a Perú y es como todos los días en misa. Y conozco a un sacerdote, que ahora somos muy amigos, un sacerdote, y siempre me veía en la iglesia, siempre me veía en misa, y me dice, siempre te veo aquí, pero nunca te veo comulgar, ¿por qué? Entonces, y yo les digo, bueno, tengo muchos años de no confesarme y así. Me dice, pero ¿por qué no te confiesas? Qué buen ojo ¿No? tenía. Entonces, eso abrió algo dentro de mí. Esa pregunta, esa conversación fue muy simple, pero desde ese momento empecé a cuestionarme muchas cosas. Ujú. Entonces, ya para esto había terminado con el chico, eh, entonces ya no estábamos juntos, bueno, por lo menos en ese tiempo, y regreso aquí y empiezo a tener conversaciones con este padre, am, y le preguntaba cosas de la fe, pero nunca hablando del aborto, Ya. otra vez, ¿no? Y le decía que, sí, yo crecí así en Perú, pero aquí así, y me decía, pero ¿por qué no vas a confesarte? ¿Pero por qué no vas a buscar un padre? Busca un director espiritual o esto. Entonces como que me guiaba, Ujú. ¿no? Así. Y hablábamos, platicábamos mucho. Regresé con este muchacho otra vez y ya eso era 2015 prácticamente, todo 2015. 2016 am, me invita a mi sobrina a su primera comunión en San Anthony. Saliendo de San Anthony nos encontramos con el grupo de FETA, con los muchachos, Mm. y nos invitan a mis primas y a mí a este retiro de Lego, el 2016, abril creo que era. Entonces dije, bueno, yo me acuerdo de los retiros en mi pueblo, eran súper divertidos. ¿Y qué me voy a acordar de rezar y todo eso? ¿No? Era la diversión, digamos. Entonces me animó mucho la idea de ir y para eso necesitaba un escape, necesitaba algo, necesitaba cambiar de vida, necesitaba algo diferente, ¿no? Porque estaba por todo lo que estaba pasando. Y entonces fui al retiro. Voy a hacer pausa. Ya. Porque aquí viene tan, tan, tan. O sea, y Tú estas son fuiste como la las que diste películas. el Ya, ya, ya. no way. Ya, ya. Pero quiero hacer pausa porque quiero entrar en eso y de Ujú. ahí en adelante en el Right. siguiente programa. Pero una cosa que me acaba ahorita dijiste el 2016, no me acordaba yo qué año era, pero es el año de la misericordia. Wow. No sé Wow, si se acuerdan, el Papa Francisco nombró ese año como el jubileo del año de la es verdad, misericordia. es O sea, verdad. yo Wow. digo, las cosas de Dios son así. Quiero hablar en el próximo que vamos a grabar ahorita del retiro, de qué sucede y de Ujú. todo lo hermoso. Pero Wow. para concluir un poquito Sí. y o sea, para entenderlo, porque claro, a mí lo que me encanta de Dios es que esta lucha interna, esta Ujú. conciencia que Dios nos da, que aunque no podemos decir no sé por qué me siento mal, Ujú. eso nos llama otra vez, o sea, esa tristeza, pero ¿por qué? Nada más para entenderte un poquito mejor.
¿en ningún momento habías asociado, así sea un poquito y no quisiste verlo, o es que realmente no asociabas tu dolor con lo que había sucedido del aborto? ¿O no? Nunca, Mm. todos esos años, nunca. Es más, ahora se escucha bastante en las redes sociales, por lo menos, sobre el aborto, sobre Pero ayuda y qué es realmente el aborto y te sales todos esos videos de los bebés desde que, Ujú. ¿no? O sea, ahora me doy cuenta que 5 semanas de embarazo, pues estamos hablando de que mi bebé ya tenía su corazoncito y sus Ujú. latidos y ya lo veo en imagen, ya exactamente sé lo que es. Pero en ese momento no teníamos la tecnología que tenemos ahora, Ya. ni las redes sociales estaban bombardeadas con la información que ahora tenemos, ¿no? Mal que bien, ujú, todavía siendo bloqueados, pero lo que, ujú, tenemos bastante información claro que sí. comparado en esos años. Entonces, Que no, no nunca. digo que es importante porque supongo que Iset en el ministerio que has tenido y tú también, y yo a veces con los jóvenes, me pasa con frecuencia y en distintas cosas que la mamá dice que mi hija está así, 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 y uno empieza a reconocer, aquí hay algo más. O sea, Mm, Ajá, ¿quién le ha preguntado a esta niña si alguien ha abusado de ella? claro. ¿Quién le ha preguntado a ujú, esta niña si algo ha pasado? Porque claro, ven afuera, de repente eso, ha perdido de peso, ha estado así, o sea, ujú, ay, claro, no te vas a acercar a una persona y decir, mira, tú has tenido una, o sea, no, Ujú, claro. ujú. pero Ir más allá. ir más allá, porque estas son cosas y la propia persona, como tú estás diciendo, quizás no se da cuenta de lo Ujú, que hay, pero fíjese, ese sacerdote, ¿y por qué no? O sea, son Claro, ujú, preguntas que te va entrando, que te va entrando más. Bueno, no se sí. vayan para ningún lado, claro. porque ahorita viene lo mejor, ¿ok? Y quise darle largo porque la historia es preciosa, o sea, tu testimonio es precioso y quiero hacerle justicia. Lo voy a pasar para irse para que concluyamos ahí un poquito, pero antes de eso, darte gracias, aunque vamos a grabar otra vez, Ujú, tu vulnerabilidad, porque creo que haber dado espacio a hablar de tantos detalles, habrán muchas mujeres que quizás Ujú, dicen, wow, yo he pasado por eso. O lo que hablaste de relaciones tóxicas, ¿cuántas mujeres ujú, quizás están escuchando eso y dicen, pero eso es lo que estoy viviendo yo ahorita? Y no saben que están en eso, porque siempre yo doy el ejemplo de estás muerto de hambre. Cuando tú estás muerto de hambre, claro, cuando tú tienes mucha comida, tú dices, ¿quién va a comer de un basurero? Por favor. ujú, Pero cuando estás muerto de hambre, tú comes de la basura, da y igual. eso es gourmet. Ajá, eso es Ujú, gourmet. ujú. Entonces, cuando uno está muerto de hambre de amor, es capaz de recibirlo de donde sí. sea o estar en situaciones así, Y ¿no? que muchas veces minimizamos esto tan importante, pero hay más de 60 millones de bebés que han sido matados. Claro que sí, que hay muchas damas, mujeres y papás que han pasado por esta situación. Así que bueno, queremos darte, me uno a las palabras de la China. Gracias por este tiempo que nos has dado y que esto va a continuar si Dios y la Virgen lo permite. Nos vamos a despedir como siempre lo hacemos con una oración y esto pues se lo dejo a la querida China. Entonces no se vayan porque van a decir qué episodio tan deprimente. No, no, ya va, ya va. No, el siguiente episodio vamos a escuchar de la misericordia que Dios ha tenido y lo hermoso, cómo Dios no sana, yo a veces digo eso, Dios no sana sino transforma. O sea, es Ujú. otra persona. Dios, qué bello es Dios. Entonces, vean el siguiente programa para que veamos la restauración y este testimonio tan grande de Provida. Pero bueno, vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por tu misericordia tan abundante, por la valentía de Luz Marina de venir aquí y abrir su corazón. Y sabemos que ella lo hace porque quiere atraer almas a ti. Pedimos la intercesión de la Virgen para que aquella mujer o aquel varón que está escuchando esto, que se siente compungido, que realmente pueda saber que es un momento de gracia. Que la Virgen empiece a derramar todas las gracias que necesitan para esa transformación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y si Dios y la Virgen lo permite, como dijo la querida China, nos vemos en el próximo programa y diciéndole a la Santísima Virgen María que ruegue por nosotros. Cuídense mucho. Bye bye. Ser un espejo en el que tu reflejo puedas mirar.